comenzamos una nueva entrevista del domingo, luego de la ocupación de la sede del Senado en Santiago. Uno de los temas más comentados y en la polémica ha sido si el desalojo o no. Un anuncio de una posible censura de parte del oficialismo contra el presidente del Senado. Por eso que lo invitamos esta noche. Estamos con el senador Guido Girardi. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, a ver, en primer lugar, durante esta mañana tuvimos acá en Estado Nacional al ministro Bulnes. Él reiteró sus críticas hacia usted. Esperaba una actitud mucho más potente, condenando lo que ocurrió, la ocupación del Senado. ¿Qué opina usted al respecto? Que yo creo que aquí se está haciendo un caso que no corresponde. Porque yo he condenado siempre el uso de la violencia. Antes, ayer, y lo voy a hacer mañana. Yo cuestioné incluso, y me parecía irresponsable, que estas personas se hubieran introducido ilegalmente, irregularmente en el Congreso. Habían niños, habían al menos cerca de 10 menores, había mujeres, habían apoderadas madres y un conjunto dirigente. A mí me pareció del todo una irresponsabilidad. Es más, yo lo dije en ese momento, y yo tengo los audios donde yo señalo que yo no comparto los hechos violentos, no comparto esa forma. Al día siguiente, el viernes en la mañana, yo no solamente hice una conferencia de prensa donde repudié los hechos de violencia, dije que no me parecía y no correspondía, sino que públicamente a nombre del Senado le pedí excusas al ministro de Educación. Y señalé que íbamos a hacer todas las investigaciones que se están haciendo de por qué estas personas habían entrado. ¿Y por qué cree usted que el ministro insiste, esta mañana en que esperaba una mayor firmeza, incluso que esperaba mayores explicaciones de su parte para saber cómo había sido la organización de este tema, cuán informado estaba usted de todo lo que ocurrió, etcétera, etcétera? ¿Quién negoció acerca de esta toma? Porque el tema yo pienso que no es ese. Lo que a ellos les molesta no es que a mí me haya faltado autoridad. Lo que pasa es que yo ejercí una autoridad distinta a la que ellos quieren. Aquí había un grupo de personas que de hecho cuando yo llegué habían hecho una acción que yo no compartía pero que estaban ahí. Y mi decisión era o llamar a la fuerza antimotines, a las fuerzas especiales y exponer a esas personas, culpables y todo, responsables de esa irregularidad, y a Carabineros a un enfrentamiento, a que hubieran heridos, destrozos, lesiones, o intentar un desalojo pacífico. Yo tomé la decisión y lo voy a hacer siempre, porque pienso que la única manera que tenemos de convivir es a través del diálogo, de la persuasión. Yo creo en la autoridad, y la autoridad no solamente la autoridad represiva, es también la autoridad de la persuasión. A usted le ha tocado 2 veces en su presidencia del Senado realizar desalojos. ¿Por qué en esta oportunidad no convocó a las fuerzas para desalojar? Cuando uno desaloja una tribuna, los carabineros que están ahí son carabineros del Congreso, que están absolutamente entrenados, movilizan a la gente, la toman. Aquí era entrar a un grupo que había hecho una toma, un grupo donde había niños, llamar a las fuerzas especiales es una confrontación, es un riesgo. En una eventual próxima toma, si ocurriera de nuevo una ocupación ilegal de ese tipo, ¿usted jamás va a llamar a las fuerzas especiales? Yo nunca voy a iniciar, frente a cualquier hecho que a mí me parezca complejo, nunca voy a hacer lo que hace este gobierno, que primero reprime, que amenaza con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que hace una propuesta de ley antitoma, que viola todos los cánones de Tratado Internacional de Derechos Humanos, que amenaza con impedir el derecho constitucional, por ejemplo, de reunión que está establecido en nuestra Constitución, y ahora más encima, imagínate, al Poder Judicial el gobierno le está diciendo y lo está amenazando que si no deja detenido a los estudiantes, va a evaluar a los jueces para ver si lo asciende. Y hoy día tenemos diputados que a lo mejor también en concomitancia con el gobierno están diciendo que si los jueces no hacen lo que el gobierno quiere, los van a acusar con una acusación constitucional. A mí me amenazan con censura, al Poder Judicial lo acusan con acusaciones constitucionales. Lo que yo creo que estamos viendo es una regresión autoritaria, donde tenemos un gobierno que dejó de dialogar, no está dialogando ni con los estudiantes, no quiere dialogar con los rectores, descalifica al rector de la Chile, no quiere dialogar con nadie, pero y ¿sabe lo que pasa? Que está usando la violencia como el instrumento primario, como el fundamento de su acción. Tenemos que establecer el diálogo. Sí, quiero ir al tema de la censura. La Democracia Cristiana ha señalado que no va a apoyar esta petición de censura hacia usted. ¿Usted cómo toma esto? ¿Lo toma como un espaldarazo de la Democracia Cristiana? ¿Qué hubiera pasado si la DC hubiera apoyado esa censura? ¿Se hubiera acabado la concertación? Yo pienso que hay que hablar sobre los hechos que son. Yo no hablo de situaciones hipotéticas. Yo creo que la Democracia Cristiana comparte conmigo que frente a un hecho complejo como ese, la primera responsabilidad de alguien que preside una institución como esta es el diálogo. Y no actuar como está actuando este gobierno, que por la vía de la represión. El gobierno abandonó el diálogo. El gobierno es el responsable de los hechos de violencia. ¿Por qué? Yo no estoy justificando a estos jóvenes porque repudio las acciones de violencia. Un gobierno
que tiene más de 6 meses una movilización, un gobierno que no quiere dialogar ni con los estudiantes ni con los rectores, un gobierno que no da soluciones, un gobierno que tiene al país, al 80% de la ciudadanía angustiado que están perdiendo el año. Ese gobierno que hoy día en la mañana el ministro ni siquiera le puso plazo como si diera lo mismo cuando va a terminar este conflicto, un gobierno que envía un presupuesto que realmente es una vergüenza. La presidenta Bachelet, sus presupuestos fueron aumentos del 10%, del 13%. Este gobierno envió un presupuesto respecto al año pasado que aumenta casi la mitad de lo que aumentaban los gobiernos Bachelet. Y no es precisamente el Parlamento, como dice el gobierno, el lugar para discutir todo esto y llegar a buen puerto, y para eso privilegiar que se puedan realizar las sesiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica? Muchos dicen, bueno, Gonzalo, se rompió el diálogo. Gonzalo, el problema es que hay temas que no podemos resolver nosotros. El presupuesto no lo podemos resolver nosotros, no tenemos atribuciones. Hay cambios fundamentales que no podemos resolver nosotros. Si el gobierno no quiere dialogar, y yo pienso que el gobierno dejó de lado el camino del diálogo, porque quiere derrotar al movimiento estudiantil, porque el gobierno entiende que no está dispuesto a hacer una reforma tributaria, no está dispuesto a que la educación en Chile sea un derecho como en todas partes del mundo, no está dispuesto a recuperar el lucro, no está dispuesto a la gratuidad para quienes no pueden pagar, y por lo tanto, como no está dispuesto a eso, no se quiere someter a esa situación, y por lo tanto opta por el camino de la amenaza, por el camino de transformar esto en hechos violentos. O sea, ¿qué le gustaría al gobierno? Que todos los días aparecieran en las televisiones, en todas las noches, jóvenes lanzando molotov, jóvenes haciendo quema, y por eso que el gobierno está molesto conmigo, porque yo demuestro que en este clima donde el gobierno no quiere dialogar, el diálogo es una opción eficaz. Yo desalojé. Vamos a seguir conversando de otros temas. Desalojé a través de una acción civilizada. Hay algunos que quieren decir, usted está mandatado a garantizar la institucionalidad a través del diálogo, a través de la autoridad, pero la autoridad que yo quiero establecer es a través del diálogo. Cambiando el tema, el Colegio Médico va a establecer también una censura por el caso de los trillizos del San Borja. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo comentaba también la diputada. A mí me parece una situación de aprovechamiento político. Este es un caso que no ha terminado. Nosotros denunciamos, el senador Fulvio Rossi, el doctor Accorsi y el doctor Juan Luis Castro, ambos diputados, que una madre había estado toda una noche sin atención médica y que uno de los trillizos había nacido en la chata de la cama, el otro en el ascensor y en el otro en el pabellón. Y decíamos, esta situación se debe a la gran demanda, a la falta de recursos y a la crisis institucional que está viviendo el sector salud, sin nunca, por lo menos nosotros, responsabilizar a los médicos. Ahí hubo un planteamiento al Colegio Médico, por parte de estos médicos que se hicieron ofendidos sin que nosotros quisiéramos ofender a ellos, y yo lo volvería a hacer porque creo que hay que cuestionar el sistema público. Entonces, ¿qué pasó? El senador Rossi no estaba colegiado, el diputado Accorsi participó del proceso y el diputado Castro y yo, por no participar y por no ir a las sesiones porque no podíamos, nos estableció una censura y nosotros estamos apelando. Este juicio no ha terminado, vamos a apelar al Colegio Médico, la instancia nacional, y evidentemente yo quiero decir que nosotros, independientemente que seamos médicos, cuando hayan situaciones que afecten la salud por precariedad de gente que muere en la sala de espera porque no hay recursos, yo igual las voy a denunciar. Bien, vamos a seguir conversando en esta entrevista del domingo.